Hola, en este video voy a hablar sobre la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Concretamente hablaré sobre sus puntos críticos en los años 2008 y 2010. Para empezar, es importante detallar los puntos clave sobre los que recae la razón de existir de la crisis. En primer lugar, la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República de Colombia en el año 2002, lo que significaría un nuevo estrechamiento de los lazos políticos con Estados Unidos. En segundo lugar, el régimen chavista en Venezuela, declarado enemigo de la política intervencionista estadounidense. Y en tercer lugar, el punto de inflexión que generó el primer gran estallido de la crisis diplomática y que daría lugar a la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, la Operación Fénix, que fue llevada a cabo en el año 2008 por parte del gobierno colombiano, en la cual murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. Para entrar en contexto, es conveniente decir que la política exterior estadounidense se ha caracterizado por su intervencionismo liberal, por lo cual Estados Unidos se ve en la obligación de intervenir militarmente en otros estados para llevar paz y democracia, o al menos eso en la teoría. Sin embargo, no han sido pocos los cuestionamientos hacia el actuar de la potencia norteamericana, puesto que en la mayoría de sus intervenciones militares se ha podido observar la existencia de intereses estratégicos en el trasfondo. Ahora, hablando de los puntos clave, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se caracterizó por su política de seguridad democrática, la cual básicamente alejaba a su gobierno de cualquier tipo de negociación con los grupos armados al margen de la ley, para darle paso a un fiero combate directo con las guerrillas colombianas. Otro rasgo distintivo del gobierno de Uribe fue el alto nivel de alineación política con los Estados Unidos, además de la invitación al gobierno de ese país a intervenir de manera directa en el conflicto armado interno de nuestro país, mediante la instalación de bases norteamericanas en nuestro territorio. Y es que el hecho de buscar el apoyo militar y económico estadounidense no viene de años recientes. Desde el siglo pasado se viene implementando una estrategia en política exterior conocida como la internacionalización de nuestro conflicto, la cual fue adoptada con miras a legitimar a nuestro Estado dentro de la comunidad internacional, buscando traer inversión extranjera al país y abrir la economía del mismo a los mercados internacionales. La internacionalización consiste en exponer nuestros problemas internos como el del narcotráfico y las guerrillas a los organismos internacionales y en general a la comunidad internacional para dar a conocer la intención de nuestro país de acabar con dichos flagelos, atrayendo además el apoyo de otros países como Estados Unidos, dejando de lado así la imagen internacional que en alguna ocasión proyectamos de narcoestado. Profundizaremos ahora en el segundo punto clave de la crisis, el régimen chavista, que desde su inicio mostró su rotundo rechazo a la política exterior estadounidense, llegando a llamarla como una política exterior imperialista. Esto evidencia la preocupación que genera a nuestros países vecinos el hecho de que Estados Unidos haya instalado bases militares en nuestro territorio, tan cerca de ellos y haciendo que se genere así un estado de amenaza constante. Otro de los puntos relevantes dentro del régimen chavista es el de la utilización del populismo como método de subordinación popular y generador de voluntad política interna, a pesar de que en la práctica el autoritarismo está muy presente, por lo que los medios de comunicación y en general la oposición al régimen no tiene herramientas para generar un verdadero contrapeso, por lo que la toma de decisiones políticas queda a merced de la disposición del principal mandatario venezolano. Eso se contrapone de manera clara a la práctica de la democracia que vivimos en Colombia, en donde la opinión pública es importante y la toma de decisiones se realiza con el consenso del soberano, el pueblo. El último punto de la crisis lo constituyó la Operación Fénix, que se llevó a cabo en el año 2008 y sería el punto cumbre en la tensión bilateral, marcando así el inicio de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En la Operación Fénix murió el entonces segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, y por el hecho de que su muerte se produjo en territorio ecuatoriano, las reclamaciones del gobierno de ese país no se hicieron esperar, pues la operación fue una evidente violación a la soberanía estatal ecuatoriana, pero al mismo tiempo las acusaciones colombianas referentes al hecho de que los miembros del grupo armado que murieron en la operación tuviesen en sus computadores información que comprometía a los gobiernos de Ecuador y Venezuela con el apoyo a las FARC dejaron abierto el debate. La ruptura de las relaciones diplomáticas ocurriría al tiempo en que los gobiernos de ambos países enviaran tropas a sus zonas fronterizas con Colombia. Otro hecho a destacar es que para el año 2009 el presidente Hugo Chávez ordenó no volver a comprar productos colombianos, por lo que la industria exportadora de nuestro país se vio obligada a buscar nuevos compradores en otros mercados. Luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas en el año 2008 y tras el restablecimiento de estas, nuevamente existiría un periodo de crisis para el año 2010, en el cual el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició una serie de acusaciones en contra del gobierno de Hugo Chávez, en las cuales acusaba al entonces presidente venezolano de tener nexos con miembros de las FARC y además ofrecer apoyo económico y militar, además de dar refugio
en territorio venezolano a los miembros de la organización terrorista. Esta situación desencadenaría una gran crisis diplomática que terminaría en una ruptura de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Ahora hablaré de los aspectos más importantes con relación a las lecturas propuestas, y por ello hablaré de la teoría de la interdependencia, la cual puede explicar en buena medida el porqué de la necesidad de Colombia de buscar apoyo militar y económico en Estados Unidos. Y es que es evidente que para nuestro país es muy importante el hecho de que Estados Unidos financie en cierta medida nuestra lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es por ello que reiteradamente los gobiernos de nuestro país buscan estrategias de alianza política con la potencia norteamericana, con el fin de mantener ese apoyo, aún a costillas de ceder cierto porcentaje de nuestra autonomía en materia diplomática y política. El otro aspecto relevante es el de los conceptos de res pays polum y res pays similia, los cuales han sido puestos en práctica por nuestros gobiernos a lo largo del último siglo. Res pays polum significa adoptar medidas afines con las de la Estrella del Norte, en búsqueda de apoyo y sobre todo una guía. Por su parte, el término res pays similia significa mirar a sus semejantes, ya no buscar en la gran potencia una guía, sino intentar tomar el liderazgo y buscar generar alianzas con estados semejantes al nuestro. Y es que a pesar de que a comienzos del siglo XX la puesta en práctica del res pays polum parecía ser el mejor camino que podíamos tomar en política exterior, lo cierto es que no han sido pocos los gobiernos de nuestro país que intentan devolverle un poco de su autonomía diplomática y política, cambiando su lineamiento político con Estados Unidos por la implementación de estrategias de alianza y liderazgo político internacional con países de similares características a las de Colombia en nuestra región, y con ello poniendo en práctica el concepto llamado res pays similia. Con el gobierno de Álvaro Uribe vimos un claro ejemplo de la puesta en práctica del concepto res pays polum, hecho que claramente va en contravía con el gobierno de Venezuela, de corte socialista y revolucionario. En la actualidad, las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se encuentran en un periodo de relativa calma, si bien han existido nuevas crisis como la ocurrida en el año 2015, cuando hubo una deportación masiva de ciudadanos colombianos. Lo cierto es que no se ha vuelto a producir una ruptura en las relaciones diplomáticas. Como conclusión, podemos afirmar que pese a que el apoyo de Estados Unidos brinda a nuestro país es importante para nuestra lucha interna, también es necesario ir siempre en la búsqueda de nuestra autonomía política, como se está demostrando con el actual proceso de paz, en el que se vislumbra un nuevo enfoque sociopolítico interno, en el cual la autonomía política de nuestro gobierno prima sobre la opinión y la